Shabbat Shalom, mis amados, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos, bendito el Eterno, que nos permite un Shabbat de gozo, de alegría, de vida, de salud. Bueno, pues vamos a comenzar. Shabbat Shalom. Venid, dice el Salmo 95, y cantemos a Hashem, clamemos a la roca de nuestra salvación. Recibámosle con agradecimiento, clamémosle con cánticos de alabanza, pues gran Elohim es Hashem y poderoso Rey por sobre todas las fuerzas celestiales. Pues en su poder están los misterios ocultos de la tierra, y suyas son las cumbres montañosas. Pues suyo es el mar, y él lo perfeccionó, y sus manos moldearon la tierra firme. Venid, postrémonos y demos reverencia, arrodillémonos ante Hashem, nuestro Hacedor, pues él es nuestro Elohim, y podemos ser el rebaño al que da de pastar las ovejas bajo su cargo, incluso hoy. Si tan solo obedeciéremos su voz, no endurezcamos nuestro corazón como en Meribá, en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros ancestros me pusieron a prueba. Me probaron a pesar de que habían visto mis hechos. Durante 40 años estuve enojado con la generación. Entonces dije, ellos son un pueblo de corazón errante y no conocen mis caminos. Por ello, juré en mi cólera que no entrarían a mi tierra de reposo. Salmo 96. Elevad a Hashem un nuevo cántico. Cantadle a Hashem todos los habitantes de la tierra. Cantemos a Hashem, bendigamos su nombre, anunciemos su salvación cada día, relatemos su gloria entre las naciones y entre todos los pueblos sus maravillas. Hashem es grande e infinitamente loado, reverenciado es él sobre todas las fuerzas celestiales, pues todos los dioses de los pueblos son nulidades, mas Hashem hizo los cielos, gloria y majestad van ante suyo, el poder y la dicha moran en su lugar. Rendid a Hashem, familias de los pueblos, rendid a Hashem honor y poder, rendid a Hashem honor para su nombre. Tengan una ofrenda y preséntense ante él. Póstrense ante Hashem en su santísimo aposento. Tiemblen ante él toda la tierra. Declaren entre los pueblos, Hashem reina. Ciertamente el mundo ha sido establecido para que no vacile. Él juzgará a los pueblos con ecuanimidad. Los cielos se alegrarán y la tierra se regocijará. Rugirán el mar y su plenitud, el campo y todo lo que ahí se encuentra. Exclamarán jubilosos ante Hashem, pues Él habrá llegado para juzgar la tierra. Él juzgará el mundo con rectitud. Entonces los árboles del bosque cantarán con dicha ante Hashem, pues Él habrá llegado para juzgar la tierra con rectitud y a los pueblos con su verdad. Amén. Salmo 97, Tehilim 97. Cuando Hashem reine, el mundo exclamará jubiloso y numerosas islas se alegrarán, nubes e intensa oscuridad le rodearán. La rectitud y la justicia son los fundamentos de su trono. El fuego
avanzará ante él y consumirá a sus enemigos en derredor. Sus rayos iluminarán el mundo. Los habitantes de la tierra observarán y temblarán. Las montañas se derretirán como cera ante Hachem, ante el soberano Rey del universo de toda la tierra. Los cielos declararán su rectitud y todos los pueblos verán su gloria. Humillados quedarán todos los idólatras que se ufanan de dioses inútiles. Ante él, todos los poderosos se postrarán. Sión escuchará y se alegrará, y las hijas de Yehuda exclamarán dichosas por tus juicios, Hachem, pues usted, Hachem, reina supremo sobre toda la tierra, exaltado en grado sumo sobre todos los poderes. Oh amantes de Hachem, desprecien el mal. Él protege la vida de sus devotos, de la mano de los inicuos los rescata. La luz es sembrada para los justos y la dicha para los rectos de corazón. Alégrense, oh justos, en Hachem, y ofrezcan alabanzas de agradecimiento a la mención de su santo y bendito nombre. Amén. En la apertura del Shabbat se continúa leyendo los Salmos 98, 99 y 29. Demos la bienvenida al Shabbat. Ven, amado mío, al encuentro de la novia. Damos la bienvenida al Shabbat. Cuida y recuerda, en un solo pronunciamiento, el Elohim único nos hizo escuchar. Hachem es uno y su nombre es uno. Digno de renombre, esplendor y alabanza. Vamos a recibir el Shabbat, pues es la fuente de bendición. Desde el principio, desde los albores del tiempo, ella fue honrada, última en ser creada, mas primera en pensamiento. Oh santuario del Rey, ciudad de nobleza, yérguete y retírate de entre las ruinas. Demasiado has morado en el valle de las lágrimas. Él te prodigará compasión. Sacúdete el polvo, levántate, viste tus prendas de esplendor, pueblo mío, por medio del hijo de Yisai, de Beit Lehem. Acércate a mi alma y rescátala. Anímate, anímate, pues tu luz ha llegado. Levántate y brilla, despierta, despierta, eleva un canto. La gloria de Hachem te ha sido revelada. No te sientas avergonzada ni humillada, porque estás abatida. ¿Por qué estás desconsolada? En ti hallarán refugio los afligidos de mi pueblo, cuando la ciudad de Jerusalén sea reconstruida sobre su sitial. Sean tus opresores avasallados, y quienes te devoraron sean alejados. Tu Elohim se regocijará contigo, como un novio que se alegra con su novia. A diestra y a siniestra te extenderás majestuosa, y lo harás el poder de Hachem a través del descendiente de Peretz. Entonces hallarás la alegría y la dicha. Todos decimos: ven, amado mío, al encuentro de la novia. Demos la bienvenida al Shabbat.
Ven en paz, oh corona de tu esposo, también en alegría y júbilo, entre los fieles de la nación preciada. Ven, oh novia, ven, oh novia. Todos, ven, amado mío, al encuentro de la novia. Demos la bienvenida al Shabbat. El omnipresente se consuele entre los demás dolientes de Sion y de Jerusalén. Tehilim 92. Un salmo, un cántico para el día de Shabbat. Es bueno agradecer a Hashem y elevar alabanzas a su nombre altísimo, para difundir tu benevolencia al amanecer y tu fe en las noches, sobre el instrumento de 10 cuerdas y la lira, con cánticos acompañados del arpa, pues tú me has alegrado con tus actos. Hashem, ante la obra de tus manos, yo canto alborozado. Cuán grandes son tus obras, Hashem, cuán excepcionalmente y profundos son tus pensamientos. El incapaz de saber y el necio que es incapaz de comprender, no pueden comprender esto. Cuando los malvados brotan como la hierba y los obradores de la iniquidad florecen, están solo para destruirlos eternamente. Mas tú eres ensalzado por siempre, Hashem. He aquí que tus enemigos perecerán, Hashem, y serán dispersos todos los obradores de la iniquidad. Mi honor se elevará como el de un rehem. Un paréntesis, algunos estudiosos dicen que se refiere al unicornio, un animal que se extinguió, pero también ha sido traducido indistintamente como rinoceronte, como búfalo, como antílope y como otras criaturas. No obstante, en la Biblia se lo utiliza para detonar un animal con un cuerno largo y robusto. Aquí habla de mi honor. Literalmente, mi cuerno se elevará como el de un rehén. El honor de los justos, tantas veces pisoteado, se elevará tan majestuoso como los cuernos erguidos del soberbio rehén, que es un animal con la identidad que acabo de decir de algunos traductores. Cierro el paréntesis. Mi honor se elevará como el de un rehén. Me empaparé con aceite siempre fresco. Mis ojos han visto a mis enemigos vigilantes, cuando se alzaron en mi contra los que desearon dañarme. Mis oídos percibieron su ruina. El justo florecerá como una palma datilera. Se encumbrará majestuoso como un cedro, cedro del Líbano, plantados en la casa de Hashem, en los atrios de nuestro Elohim, ellos florecerán. Serán fecundos en la vejez, vigorosos y frescos permanecerán para declarar que Hashem es justo, mi roca en quien no existe la iniquidad. Amén. Otro paréntesis, en el verso 6 y 7 dice: un hombre bruto es incapaz de saber y un necio es incapaz de comprender esto. Cuando los malvados brotan como la hierba y los obradores de la iniquidad florecen, es tan solo para destruirlos eternamente. Así que, mis amados, cualquier situación que estemos pasando y veamos que el impío prospera, no se turbe su corazón, nuestro corazón,
para no caer en esta palabra tan fuerte de esta traducción, de ser un bruto o ser un necio, sino que observar que así vendrá la destrucción de los obradores de iniquidad. Aquí dice muy claro que florecen solamente para ser destruidos eternamente. Así que nuestro lenguaje debe estar de acuerdo con la voluntad del Eterno. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Al contrario, estemos espectadores, porque el Eterno cumplirá su palabra en el tiempo señalado. Amén. Shalom. Así que, mis amados, pongámonos de pie para recitar el Shema Israel, cubriendo nuestros ojos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Y amaremos a Adonai nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y serán estas palabras que Él nos ordena hoy, grabadas en nuestro corazón. La llevamos por señal entre nuestros ojos y en nuestra mano. Y hablamos a nuestros hijos de ellas estando en casa, en el camino, al levantarnos y al acostarnos, y las escribimos en nuestras puertas y postes. Escucha, Israel, Adonai, nuestro Elohim es uno y único. Adonai, nuestro Elohim, uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tenga de nosotros benevolencia y nos dé de su shalom. Nos dé de su paz. Amén. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Que Adonai te haga como Efraín y Manashe. Que Adonai te haga como Sará, Rivka, Rachel y Lea. Que Adonai te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre tu vida y te dé de su shalom. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Amén y amén. Aleluya. Bueno, comencemos el estudio de la paracha número 29, Aharei Mot, que significa después de la muerte. La lectura está en Levítico Vaikra, capítulo 16, verso 1, al capítulo 18, verso 30. Hoy vamos a ver otros puntos diferentes a los que vimos el año pasado. Cada año el Eterno nos da más, pero si tú quieres retomar el del año pasado, te va a traer mucha bendición. Se grabó en varias partes, así es que tú solamente búscalo con este nombre y con el año de fecha 2023. Bueno, en esta porción que es muy larga, agradecemos al Padre por bendecirnos para estudiar. En esta vamos a encontrar los mandamientos del 184 al 211. De los 613 mandamientos. Sé que se leen en la lectura, pero hoy los voy a repetir un poquito para si gustan escuchar la porción del año pasado, les será de mucha bendición. Entonces, el mandamiento 184 es la prohibición para los Kohanim de entrar en el santuario en todo momento. 185. Es el precepto de realizar el servicio de ofrendas el día de Yom Kippur. 186. Prohibición de degollar una ofrenda
fuera del atrio del templo. 187. Precepto de cubrir la sangre después de degollar un animal. 188. Prohibición de tener placer carnal con cualquier mujer que se encuentra en la categoría de Hervá. Hervá quiere decir mujer prohibida. 189. Prohibición de descubrir la desnudez del padre. 190. Prohibición de descubrir la desnudez de la madre. 191. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del padre, aunque no sea la madre. 192. Prohibición de descubrir la desnudez de una hermana. 193. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija del hijo. 194. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija de la hija. 195. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija. 196. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija de su padre. 197. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana del padre. 198. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana de la madre. 199. Prohibición de tener relaciones sexuales con el hermano del padre. 200. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano del padre. 201. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hijo. 202. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano. 203. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y su hija. 204. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hijo. 205. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hija. 206. Prohibición de tener relaciones sexuales con dos hermanas mientras las dos estén vivas. 207. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer en estado menstrual. Nidá. 208. Prohibición de entregar a un hijo a Molech. 209. Prohibición de tener relaciones homosexuales. 210. Prohibición para el hombre de tener relaciones sexuales con animales. 211. Prohibición para la mujer de tener relaciones sexuales con animales. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Capítulo 16, verso 1. Yom Kippur, Día del Perdón. Aharei Mot, después de la muerte.
Hachem le habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda no autorizada ante Hachem y murieron. Hachem le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, o sea, el Kodesh HaKodashim, que está en la cortina divisoria hacia adentro, ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera. Pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Con esto deberá entrar Aarón en Yom Kippur al recinto más sagrado del santuario, el Kodesh HaKodashim, lugar santísimo, con un novillo joven para la ofrenda Hatat por la falta y un carnero para la ofrenda Ola. En este verso 3, que lo voy a repetir, dice: con esto deberá entrar Aarón al recinto más sagrado del santuario, con un novillo joven para la ofrenda y un carnero para la ofrenda Ola. Bueno, este texto no se refiere a que Aarón, o bien el Cohen Gadol principal en esta función, no se refiere a que deba ingresar al recinto más sagrado del santuario con el novillo y el carnero de ofrenda, sino más bien que debe destinar estos animales para ser ofrendados. 4. Deberá vestirse con la túnica sagrada de lino y llevar los pantalones de lino sobre su cuerpo. También deberá ajustarse el cinturón de lino y cubrirse la cabeza con un turbante de lino. Estas son las vestimentas sagradas y por eso, antes de ponérselas, deberá sumergirse en el agua. Las vestimentas sacerdotales sabemos que son 8. Las mencionadas en este texto son las 4 vestimentas blancas de lino que el Cohen principal viste en Yom Kippur cuando oficia dentro del Kodesh HaKodashim, el recinto más sagrado del santuario. En ese servicio tan especial, el sacerdote no viste las prendas de oro, porque evocarían al becerro de oro que idolatró el pueblo de Israel en Éxodo 28:1. 5, verso 5. De la comunidad israelita también deberá tomar 2 chivos como ofrenda hatat por la falta y un carnero como ofrenda ola. Primero, Aarón acercará al patio de la tienda su propio novillo para ofrenda hatat, la ofrenda por la falta, y proveerá expiación a sí mismo y a su familia. Esto quiere decir que Aarón lleva el novillo al patio de la tienda de reunión en el patio, y ahí ubica el animal entre el altar exterior y el lugar santo o santuario, mirando hacia el altar, hacia el sur y levemente hacia el oeste, hacia el santuario. Y el Cohen, parado de frente al animal, es decir, mirando hacia el oeste, presiona con sus manos la cabeza del animal y hace expiación, confesando sus transgresiones y las transgresiones de su esposa. Verso 7. Expiación de Yom Kippur, los 2 chivos. Luego tomará los 2 chivos y los ubicará ante Hachem, o sea, en la Azara. Azara es el patio de la tienda de reunión, y Aarón sorteará los 2 chivos
que uno será para Hachem y otro para Azazel. Literalmente, Azazel sería un alto monte en el desierto. Así que conceptualmente significa llevarse los pecados de la gente a un lugar bien lejano. El mecanismo de la función del sorteo es así. En una urna hay 2 placas de madera o de oro, que una de las cuales lleva inscripto para Hachem y la otra para Azazel. El Cohen ubica uno de los chivos a su derecha y el otro a su izquierda. Luego introduce ambas manos a la urna, las 2 manos a la vez, y saca las placas. La que tome con la mano derecha la pone sobre el animal ubicado a la derecha y lo que saque la mano izquierda lo pone sobre el animal de su izquierda. De modo que el destino de cada uno de los 2 chivos queda determinado por la mano con la que el Cohen haya tomado las respectivas placas. Así que retomando estos 8 primeros textos, estamos viendo que en el verso 2 está hablándole a Aarón, dice, para que no fallezca. Quiere decir que solamente cuando le correspondiera presentarse, debía presentarse. De lo contrario, él moriría como sus hijos. En el verso 3 significa que solo haciendo previamente lo que enseguida ordena el texto que se realizaba en el día de Yom Kippur, entonces podía entrar al Kodesh HaKadoshim, al lugar santísimo donde estaba el Aarón Haberit, el arca del pacto, el arca donde estaban las tablas de Moshe y la vara de Aarón y el maná. En el verso 4 dice: aquí solo se ha de usar 4 vestimentas, como el Cohen Gediot, Cohen común, y por ello todo esto también se podía realizar en el segundo templo, en el segundo Beit HaMikdash, donde no estaban los Urim y los Tumim. Y acabamos de ver el verso 8 que se hace un sorteo. Los 2 chivos estaban parados frente al Cohen Gadol, tenía las 2 tablitas, en una de ellas estaba escrito para Hachem y en la otra para Azazel. Así que sacaba el Cohen al azar las 2 tablitas y las ponía sobre cada uno de los chivos correspondientes. Y Azazel ya vimos que era un peñasco alto junto a Jerusalén. No era una personificación, sino era un lugar que de un lado había una ladera empinada y rocosa y abajo era desértico, en el desierto del Sinai. Cuando dice uno Sinai, está escrito con Y. Llevaban al chivo a un lugar inhabitado, como dice más adelante en el pasuk o el verso 12. Continuamos con el verso 9 del capítulo 16. Aarón deberá acercar el chivo cuya suerte resulte para Hachem para ofrendarlo luego como ofrenda hatat por la falta. Y el chivo que caiga en suerte para Azazel deberá permanecer con vida ante Hachem, para que Aarón lo envíe a Azazel, al lugar destinado en el desierto, para proveer expiación. Aarón deberá acercar su novillo como ofrenda hatat por la falta y proveerá expiación a sí mismo y a toda la casa sacerdotal, confesando las transgresiones.
Entonces deberá sacrificar su novillo como ofrenda Hatat por la falta. Y luego deberá tomar una pala llena de brasas del lado del altar que está hacia Hachem, o sea, al lado oeste del altar de sacrificio, y sus puños llenos, como dice Levítico 2:2, llenos del incienso de las especias aromáticas, bien pulverizado, y deberá llevarlo adentro de la cortina divisoria, Parojet. Allí ante Hachem deberá poner el incienso sobre el fuego para que el humo del incienso cubra la cubierta que está sobre el arca del testimonio. Entonces no morirá. Deberá tomar un poco de la sangre del novillo y salpicar con su dedo índice sobre la parte de la cubierta del arca, que se llama caporet. Sobre la parte delantera de la cubierta deberá salpicar con su dedo 7 veces de aquella sangre. 15. Entonces deberá sacrificar el chivo de la ofrenda Hatat por la falta del pueblo y deberá llevar su sangre dentro de la cortina divisoria, Parojet. Y con esa sangre deberá hacer lo mismo que hizo con la sangre del novillo, salpicarla sobre la cubierta del arca y directamente hacia la cubierta. O sea, salpica una vez hacia arriba y 7 hacia abajo. Salpica la sangre en dirección del arca, que la sangre no toca el arca. 16. Así él proveerá expiación al santuario por las impurezas de los israelitas, por sus transgresiones intencionales y por sus faltas involuntarias, o sea, por los que adrede o inadvertidamente ingresaron al santuario o comieron de las ofrendas en estado de impureza. Y lo mismo, dice el verso 16, la misma clase de expiación deberá hacerse para con toda la tienda del encuentro que está con ellos en medio de sus impurezas, incluso cuando los israelitas están en estado de impureza. La divina presencia del Eterno está en medio de ellos. Así que la misma clase de expiación, dice, deberá hacerse para con la tienda del encuentro que está con ellos en medio de sus impurezas. En el verso 16 vimos caporet, vimos que es la cubierta o que es la tapa del arca de la alianza. Literalmente significa, el caporet significa elemento de expiación. Y en el verso 14, el procedimiento que se menciona aquí en este texto es la expiación que lleva a cabo el Cohen, el sacerdote, para el recinto más sagrado del santuario. Allí, dentro de ese recinto, ubicado al este de la tienda o tabernáculo, se halla el arca sagrada, de modo que la parte delantera del arca, en su lado este, o sea, la parte que el sacerdote tiene frente a él. Sería muy bueno que nosotros tuviéramos un plano del templo. Lo podemos encontrar en imágenes aquí en internet y deberíamos imprimirlo de un tamaño que todos los que nos reunimos pudiéramos verlo y poner los 4 puntos cardinales y girarlo para ubicarnos y ver la función de los Kohanim. Yo creo que sería más entendible para todos nosotros. De igual manera, ir aprendiendo cada palabra que
para nosotros es nueva, como ahorita Caporet, que es la cubierta o la tapa del arca de la alianza, y que es un elemento de expiación, así como tantos elementos mencionados para la construcción del Beit Hamikdash, de la tienda o el tabernáculo. En los versos 14 y 15, entonces dice que se hacía 8 salpicaduras, una hacia arriba, hacia la cubierta del arca, y otras 7 hacia abajo. Vimos que la sangre no tocaba la cubierta, que solamente era dirigida a ella, y que al hacer la salpicadura hacia arriba, el Cohen contaba 1, y al hacer 7 salpicaduras hacia abajo, contaba 1 y 1. 1 y 2, 1 y 3, y así sucesivamente hasta llegar a 1 y 7. De esta manera evitaba que se confundiera en el conteo de las salpicaduras. En el verso 16 vemos que el santuario constaba de 2 partes. Estas 2 partes separadas por el parojet, por la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo, que es el recinto más sagrado. Así es, y el recinto más sagrado era el que estaba ubicado de la cortina hacia el oeste. El procedimiento de expiación, entonces ya lo vimos en los versos anteriores, ya que mencionan estos versos 14, 15 y 16, menciona la expiación por la parte del santuario del lugar santo como lugar de inferior santidad, la que se encuentra de la cortina divisoria hacia el este. Es la tienda del encuentro mencionada en el texto. El procedimiento de expiación es exactamente el mismo que el mencionado en los versos 14 y 15. Esta es la cortina que se menciona en Mateo 27, 51. En este momento el parojet, o sea la cortina, el parojet, en el templo fue rasgado en 2, de arriba a abajo, y hubo un terremoto y las rocas se partieron. Sería muy bueno tomar nota sobre lo siguiente. Sobre el servicio de Yom Kippur. Yom Kippur, Día del Perdón. Este servicio de Yom Kippur constaba de varias etapas. Las voy a ir mencionando. La número 1 es la Tamid. T-A-M-I-D, Tamid, que es el sacrificio diario de la mañana, previamente al amanecer. El Cohen principal se sumergía en la mikvé, en la fuente de agua natural. Vestía sus prendas de oro, purificaba con agua sus pies y manos, ofrendaba el tamid mencionado, quemaba el puñado de incienso, encendía el candelabro y llevaba a cabo el resto de los servicios regulares de las mañanas, tamid justamente al amanecer. Después viene la ofrenda minjá, que es la segunda, número 2, que es la ofrenda minjá diaria. Minjá es el servicio de la oración de la tarde, que tiene lugar en el judaísmo rabínico. El nombre minjá proviene de la ofrenda de comida corbán, sacrificio, que más bien es acercamiento,
que fue o era ofrecida con los sacrificios realizados en el templo de Jerusalén, el Beit HaMikdash. En el tercer punto está la ofrenda Musaf. Musaf es una ofrenda adicional, es un novillo y 7 corderos. Luego echaba agua sobre sus pies y manos y se quitaba las prendas de oro y se sumergía en la mikvé. Se vestía luego de 4 prendas blancas de lino fino y echaba agua sobre sus pies y manos. Musaf son las ofrendas adicionales aparte de los sacrificios matutinos y de la tarde en el templo, ¿sí? En las 3 grandes fiestas y también en Año Nuevo y en Yom Kippur. Y la oración del Musaf, que es una oración judía, es recitada durante los días festivos mencionados. Punto número 4. La confesión. Aquí se hacía una confesión sobre el novillo del Cohen Gadol, del sacerdote principal, por él y por su familia. No solamente por la esposa, por su familia también. Hacía la confesión con imposición de mano sobre el animal. Punto número 5 es el sorteo de los chivos. Uno para ofrendar a Hashem y el otro para ofrendarlo a Azazel. Ya lo hablamos anteriormente. El punto número 6 es la confesión sobre el novillo del Cohen principal, del sacerdote principal, Cohen Gadol, por él y por la casa sacerdotal con imposición de manos. El punto siguiente, el 7, es el sacrificio del novillo. Punto número 8 es la ofrenda de incienso dentro del recinto más sagrado del santuario. Punto número 9, la salpicadura de la sangre del novillo en el recinto más sagrado del santuario. Punto 10, el sacrificio del chivo destinado a Hashem. Punto 11, la salpicadura de la sangre de sacrificio en el recinto de santidad inferior del santuario y sobre el altar. El punto número 12 es la tercera confesión. Ahora, sobre el chivo que fue destinado a Azazel, que era enviado a un lugar lejano. Estamos hablando del servicio de Yom Kippur. El punto número 13 es la lectura de la Torá en público sobre los temas relacionados con Yom Kippur. Esto tenía lugar cuando el Cohen principal tomaba conocimiento de que el chivo para Azazel había llegado al desierto. Punto número 14. La ofrenda del chivo del servicio Musaf adicional de Yom Kippur. Y esto culmina el servicio del punto 3. Previamente que el sacerdote se quitaba sus prendas de lino, se purificaba en la mikvé, se vestía con sus prendas de oro, purificaba sus manos y sus pies y luego ofrendaba el chivo como ofrenda hatat. Punto número 15. Ofrenda del carnero. Punto número 16. Quemaba sobre el altar los órganos seleccionados del novillo y del chivo destinado a Hashem. Punto número 17. Tamid de la tarde. Lo que significa la palabra tamid
es que de ahí que este sacrificio sea llamado abreviadamente Tamid, quiere decir que es perenne, permanente o en último término diario. Así que el Tamid de la tarde es una ofrenda de un cordero como ofrenda olá, ofrenda que se consumía totalmente sobre el altar. Punto número 18. El Cohen Gadol, sacerdote principal, se purificaba las manos, se quitaba las prendas de oro, se purificaba en la mikvé, se vestía las prendas de lino y purificaba sus manos y sus pies. Luego ingresaba al recinto más sagrado del santuario y retiraba la pala y el recipiente para el incienso. Punto número 19. Se purificaba con agua las manos y los pies, se quitaba las prendas de lino, se sumergía en la mikvé, se vestía de las prendas de oro y se purificaba con agua las manos y los pies. Luego ofrendaba un puñado de incienso, servicio que se hacía todos los días en el altar de oro dentro del santuario, y luego encendía el candelabro. Número 20. Ofrenda minjá. La ofrenda minjá es la que el Cohen Gadol ofrendaba día a día a la mañana y en la tarde, y con esto terminaba el servicio. Sabemos que la ofrenda minjá era una ofrenda de harina. Así que vamos a hacer de nuevo otro breve repaso. En el verso 13, recién en el Kodesh HaKodashim ponía las especias dentro del brasero y entonces salía una gran humareda de un olor muy agradable. Termina el texto 13, y no fallecerá. En el verso 14 dice, rociará con su dedo, salpicaba hacia arriba, rociará 7 veces, salpicaba hacia abajo. Los dos rociados se hacían en dirección al caporet o cubierta del arca. En el verso 19 dice, lo purificará, o sea, de la impureza que habían provocado en el Mishkan o en el Beit HaMikdash. Y luego dice, lo consagrará, o sea, de allí en adelante. En el verso 20, santuario se refiere al Kodesh HaKodashim, lugar santísimo. En el verso 21 dice, poniéndolos en forma simbólica. Es como si quitara los pecados de los hijos de Israel y los colocara sobre el chivo asignado. Debía estar designado desde el día anterior a Yom Kippur y se le asignaba por costumbre a un Cohen. En el verso 23 dice, entrará a sacar el brasero con sahumerio, con incienso que había dejado en la mañana. Algunas ofrendas el Cohen las hacía con las ropas que eran solo de lino. Cuando entraba al Kodesh HaKodashim no llevaba puestas las ropas que tenían oro, porque allí debía mostrar su máxima humildad. Los Jajamín explican que este pasaje no está escrito en el orden del procedimiento. En el verso 29 dice afligirán y que se refiere a abstenerse de comer y beber en ese día. En el verso 32 dice que se ha ungido. La abodá o el servicio de Yom Kippur la debía hacer el Cohen Gadol. Por eso se tenía designado un reemplazo para que en caso de que al Cohen Gadol le sucediera algún accidente o falleciera. Amén, amén. Así es que retomamos el texto 23,
que Aarón deberá dirigirse entonces a la tienda del encuentro y deberá quitarse las ropas de lino que se vistió al entrar en el recinto más sagrado del santuario, y deberá dejarlas allí. Es decir, estas prendas se descartaban y jamás volverían a utilizarse. En el verso 24 dice: deberá sumergirse en agua en una mikvé, en el área santificada, y se vestirá sus ropas, las 8 vestimentas con que oficia durante el año. Luego saldrá del santuario al patio y ofrecerá su ofrenda olá, la ofrenda quemada, y la ofrenda olá del pueblo, que son los carneros mencionados en Levítico 16:3 y 16:5, y proveerá expiación por sí y por el pueblo. Así que la mikvé, que era como una piscina ritual mencionada en este texto, estaba ubicada sobre el techo de una dependencia del Beit HaMikdash, denominada Bet HaParvá. Bet HaParvá. Y Parvá era un hombre que había logrado construir un túnel por debajo del templo del Beit HaMikdash para observar cómo el Cohen principal realizaba el servicio de Yom Kippur. Los sacerdotes lo descubrieron en el túnel y, en el cumplimiento de la normativa vigente, a este hombre lo sentenciaron a muerte. No obstante, en honor al fervor que el hombre evidenció por el sagrado culto, las ofrendas, a esa dependencia del templo la denominaron en su nombre, como acabo de decir, Bet HaParvá. Las 4 inmersiones específicas de Yom Kippur, el Cohen las hacía en la piscina mencionada, pero la primera inmersión, que se hacía todos los días del año, y no solo en Yom Kippur, se hacía en una piscina afuera del área santificada. Verso 25. También hará consumir sobre el altar las partes seleccionadas del novillo y del chivo de la ofrenda Hatat por la falta. El que envíe el chivo a Azazel deberá sumergirse en agua y sumergir también sus vestimentas. Entonces podrá ingresar al campamento. Y el novillo y el chivo sacrificados como ofrenda Hatat por la falta, cuya sangre fuera llevada al recinto más sagrado del santuario para proveer expiación, alguien lo sacará fuera del campamento. Allí su cuero, su carne, excrementos deberán ser quemados al fuego. Verso 28. La persona que los queme deberá sumergirse en agua y deberá sumergir también sus ropas, y luego podrá ingresar en el campamento. Esto, dice el 29, es una ley eterna para ustedes. El 10º día del 7º mes, o sea, el día 10 del mes de Tisrei, que es Yom Kippur. Este día deberán ayunar y no deberán realizar tarea alguna, ni tampoco podrán vestir calzado de cuero, ni perfumarse, ni lavarse, ni mantener relaciones conyugales. Ese día, por supuesto, hay que haber entrado un día antes en purificación, ¿verdad? Completamente limpios, pero desde anteriormente, unos días antes, no se deben tener relaciones conyugales, para que el cuerpo quede purificado, tanto del varón como el de la mujer. Tanto el nativo como el prosélito que mora con ustedes lo hará de igual manera. Pues en ese día
todas sus transgresiones serán expiadas, de modo que ustedes queden puros. Así ustedes quedarán puros ante Hashem. Este proceso, amados hermanos, es la rehabilitación de la persona que sigue a su arrepentimiento. El arrepentimiento consta básicamente de dos etapas. La primera es el arrepentimiento en sí mismo por los malos actos, y la segunda es la firme y sincera intención de encarar un futuro promisorio, teniendo como meta exclusiva los actos de bien. En el caso de algún daño causado a un tercero, el arrepentimiento debe estar acompañado de la respectiva reparación del daño causado. Amén. Verso 31. Yom Kippur, día de días. Yom Kippur es para ustedes un Shabbatón, sábado de sábados, día en que ustedes deberán ayunar. Es un Shabbat alto. Si se está ayunando, no se tiene que cocinar un día antes como un Shabbat normal, porque es ayuno, ¿verdad? Y esa es una ley eterna. El Cohen que fuera ungido, o sea, el servicio de Yom Kippur será o era exclusivamente del sacerdote principal, del Cohen Gadol, o que le fuese dada la autoridad para oficiar como Cohen principal en reemplazo de su padre, será quien provea la expiación en el día de Yom Kippur. Deberá vestir las vestimentas de lino, las vestimentas sagradas. Deberá proveer expiación al recinto más sagrado del santuario, a la tienda del encuentro y al altar, y también proveerá expiación a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta será para ustedes una ley para todos los tiempos. Proveer expiación a los israelitas una vez al año, en Yom Kippur, por todas sus faltas. Y en efecto, al llegar Yom Kippur, Aarón hizo tal como Hashem le ordenara a Moisés. Es decir, Aarón vestía las prendas sacerdotales con las más sublimes de las intenciones y no por mera presunción. Amén. Sabemos que todos los korbanot, todo lo que se traduce como sacrificios, o toda la sangre derramada de los korban o korbanot, era para transmitirle vida, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero había un pecado, o más bien la consecuencia de un pecado, que no podía quitarse a través de los korbanot, de los sacrificios que realmente cada korbanot significa o se traduce del hebreo como acercamiento a la presencia del Padre. Nadie se podía acercar a menos que alguien les diera vida. Y los pecados eran limpiados a través de la sangre de un cordero, de un sacrificio, un korbanot, un acercamiento. Entonces ya podían acercarse al Padre. Pero repito, había un pecado o la consecuencia de un pecado que no se había podido abolir o quitar. Y esto, el pecado daba como consecuencia la muerte. Por eso tuvo que venir Yeshua. Si todos los pecados fueran perdonados, ¿para qué hubiera venido Yeshua? Pero faltaba algo que tenía que recuperar el Eterno para darnos vida juntamente con Él, y era vencer a la muerte.
Lo acabamos de celebrar ahora en Pesaj. Yeshua estuvo 3 días y 3 noches, como dice la señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del pez, del gran pez. Así era necesario venir Yeshua. Nos habló proféticamente a través de Jonás, pero vino el cumplimiento en Yeshua y le arrebató las llaves al enemigo de la muerte y del sepulcro. Entonces nos ha dado vida juntamente con Él. Por eso no podemos ni debemos negar a Yeshua, porque el que niega al Hijo niega al Padre. Y tampoco podemos negar la Torá, porque aquí está escrito todo eso en la Torá, cómo acercarse al Eterno. No que al Eterno le agraden los sacrificios de animales ni de humanos, en este caso de su mismo Hijo, Yeshua HaMashiach, sino que si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, era necesario que a través de la sangre, porque en la sangre está la vida, que nos diera vida a nosotros, y nos la dio cuando venció a Hasatán y lo exhibió públicamente triunfando sobre él, y le arrebató las llaves del Hades y de la muerte, del sepulcro y de la muerte, y repito, nos ha dado vida juntamente con él. Ahora a nosotros nos toca permanecer en santidad, como dice su palabra, ¿verdad? Guardarás pues las palabras de este pacto y las pondrás por obra para que prosperes en todo lo que hagas. A través del conteo del Omer, el Eterno nos da continuamente la oportunidad de dejar atrás el pecado, porque ya no va a haber otro sacrificio. Un solo sacrificio fue suficiente. Y por eso nos dice que contemos la cuenta del Omer, porque esto, tanto primicias, está unido con Shavuot. Y luego Shavuot está unido hasta Sukkot. ¿Sí? Entonces esa es la unidad que el Padre quiere mantener, o en Él, que mantengamos en Él, y que debemos mantener nosotros principalmente en Él. Porque mientras estemos aquí, estamos en la carne y estamos luchando contra los deseos de la carne. Pero el Eterno, a través de Yeshua, nos mostró un camino más excelente. Nos hizo más que victoriosos. Nos entregó la victoria. Aleluya. Y el caminar con Él es constante, de Shabbat en Shabbat, de santa convocación a santa convocación. La cuenta del Omer, todo es con un propósito, de que seamos santos como Él es santo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, con esto terminamos la porción de esta semana. Aharei Mot, aleluya. Aharei Mot, capítulo 16 de Vaikra Levítico. Tenemos mucha información en otros audios que ya tenemos grabados. Denles un repaso, por favor, porque en esto nos estamos preparando para la fiesta de Yom Kippur, a través del conteo del Omer y a través de lo que el Padre nos está diciendo, que seamos santos, porque en Pesaj fue para perdón de pecados, pero en Yom Kippur es para remisión de pecados. Así que todas las personas que dicen, yo he aceptado a Yeshua, pero mi vida sigue igual, pues sí, sigue igual, porque tenemos que seguir el proceso. No es mágico, ahora soy completamente santo porque lo acepté como Salvador. No, ahora es el proceso de despojarnos de nuestra vieja naturaleza, para que en Yom Kippur, después de que pase este día del perdón, de la remisión de pecados, de un ayuno de 24 horas, y se abran los libros, el libro de la vida, seamos hallados
Me gusta esta traducción que dice inscriptos o inscritos en el libro de la vida. Así que mis amados, siempre el Padre nos está animando y exhortando a levantar nuestra cabeza y afirmarnos, y más cuando vemos que su día se acerca. Oremos. Padre eterno, le damos gracias por su bendita palabra. Gracias por enseñarnos y por hablarnos a través de este capítulo sobre el oficio de los Kohanim en su templo. Primero en el tabernáculo, en la tienda de reunión y después en su templo. Gracias, Abba Kadosh, que usted nos va ayudando a tener entendimiento y estudiar el templo y estudiar el oficio de los Kohanim para poder saber qué vamos a hacer cuando estemos con usted, cómo debemos comportarnos sin usurpar un lugar que no nos corresponde y sin cometer errores a través de la revelación, el conocimiento, la sabiduría que nos da a través del estudio de su Torah. Gracias, Abba Kadosh, por afirmarnos como su pueblo. Gracias, le adoramos y le bendecimos por siempre. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Amén y amén. También, mis amados, no nos olvidemos de orar los unos por los otros. En todo tiempo. Es necesario sostenernos para estar de pie cuando Él venga por su pueblo. Que tengan un resto de Shabbat muy bendecido, que Adonai los bendiga y los guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sus familias y les dé su shalom, les dé su paz, en el nombre de su Hijo amado Yeshua. Y así sea también con nosotros, que el Eterno extienda su benevolencia, haga resplandecer su rostro y nos dé su shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Un abrazo enorme, sean muy bendecidos. Gocémonos y alegrémonos, que este es el día que hizo Adonai, para gozarnos en él. Y también aprovecha ya que termines el servicio para descansar, para que te recuperes, te renueves, te rejuvenezcas como las águilas. Amén. Y estar listos para empezar esta nueva semana. Al terminar Shabbat tenemos que orar para cerrar el Shabbat. Aquí hay una grabación en el canal, lo puedes buscar como cierre del Shabbat, para separar el espacio sagrado de este día solemne con el espacio secular, donde tenemos que seguir trabajando y conviviendo con la gente, con las situaciones que el Eterno permita, y no entremos a la semana sin haber dado el cierre correcto de su espacio sagrado. Shabbat Shalom y Shabbat Tov. Les amamos mucho. Un abrazo enorme desde México, su servidora Leticia Herrera. Hasta la próxima. Les amamos mucho. Shalom, shalom.